gran discurso de Esteban. Así es, decimos gran discurso porque en realidad es un discurso realmente extraordinario, ¿no? En la cual vamos a entrar. Y lo que nosotros vamos a estudiar hoy día es la oposición que se enfrenta a la vida cristiana del primer siglo, el inicio de la iglesia, el nacer de una iglesia, ¿no? La iglesia primogenia. Y en esta iglesia que se empieza es donde nosotros encontramos básicamente una gran oposición, ¿no? Que se va levantando hasta que básicamente termina de ser oposición dentro de la religión judía, pero se va hacia las fronteras, ¿no? Sale de Jerusalén y se extiende hacia las naciones, y es imposible para los judíos en Jerusalén retener el cristianismo. Así que todo nace en Jerusalén con judíos, 12 judíos que están reunidos con 120, los cuales siguen creciendo, y ahora vamos a una siguiente generación. La siguiente generación es la generación de los que atienden en las mesas después de los apóstoles. Son los encargados, administradores de la iglesia. Y en este caso tenemos a un personaje llamado a Esteban, ¿no? Como siempre, tenemos nosotros el PowerPoint para ayudarlos, pero como ya hemos dicho, por favor, ten tu palabra, tu Biblia a la mano y con todas las herramientas que necesites para estudiarla. Bueno, vamos a nuestro PowerPoint para poder trabajar juntos. Aquí está, Hechos 7, los primeros 53 versículos en el gran discurso de Esteban en esta serie del primer mártir. El contexto es muy interesante y vamos a ir un poco a paso de galope, ya que la información que vamos a ver hoy día es abundante. Como dijimos, encontramos pues a la iglesia en el primer siglo, donde los apóstoles se encuentran haciendo la voluntad de Jesucristo que les había pedido, que era enseñar la palabra, orar, edificar, construir la iglesia. Y estaban desatendiendo esto por la gran cantidad de gente que necesitaba ayuda. Entonces ellos estaban participando en otras actividades. Entonces ellos dicen, no es justo. Levanten a otros hombres que ayuden a pues atender a las viudas y hacer la administración de la iglesia. Somos más de 20,000 personas y no es correcto que desatendamos la oración, la palabra, para administrar la iglesia. Sí podemos ayudar, sí podemos servir, pero no nos encarguen toda la administración que sí amerita todo un tiempo completo. Entre este equipo de gente, que son 7, se pedía que los requisitos fueran muy elevados, ¿no? Llenos de la palabra, llenos de gracia, llenos de sabiduría. O sea, que no era cualquier buen intencionado que quería ayudar. Y entre estos había un personaje llamado Esteban, que es el personaje que vamos a trabajar nosotros el día de hoy. Y él estaba dispuesto realmente a enfrentar la cúpula y a hablar de Dios, ¿no? Él estaba lleno de gracia, lleno de poder, y entonces no solamente servía, administraba, sino que acompañaba la labor de los apóstoles. O sea, le sobraba tiempo, hacía todo bien y le sobraba tiempo para ir a predicar la palabra. Imagínatelo a Esteban, ¿no? Pues entonces se levantaron varios líderes de las sinagogas y lo quisieron enfrentar y disputaban con él, pero no podían porque él estaba tan lleno del Espíritu Santo, de la sabiduría, que Esteban los vencía, aún siendo simplemente un administrador, obviamente de cosas técnicas, físicas, pero lleno del Espíritu Santo. Así que esto fue interesantísimo porque no necesitamos, o sea, sí necesitamos la llenura del Espíritu, pero cuando servimos a Dios, no necesitamos tener un título para poder hacerlo. Yo sirvo a Dios de todo corazón. Él me dice qué hacer, con quién trabajar, bajo quién sujetarme, a quién someterme para hacer la voluntad de Dios. Y Dios me bendecirá, me guiará con mis dones a que yo le sirva en diferentes actividades. Así que es básicamente una función más que un cargo. Y nosotros vamos a cumplir diferentes funciones en el transcurrir de nuestras vidas. Y es por eso que tenemos que estar atentos. Hoy día te tocará poner mesas. Mañana te tocará asistencia a las viudas. Mañana, pasado mañana te tocará tiempos de intercesión nada más. En otro momento te tocará dar conferencias. En otro tiempo te tocará organizar las conferencias. No importa, hermano, donde te coloque el Señor, haz lo mejor que puedas. Nadie podía resistir entonces la sabiduría de Esteban. Entonces lo que hacen es sobornan, los líderes espirituales sobornan a hombres para que blasfemen, que él decía cosas blasfemas contra Moisés y contra el templo. Entonces, pues, levantaron a la gente, a los ancianos, a los escribas, y lo tomaron, pues, violentamente y lo llevaron, al concilio. Y entonces pusieron testigos falsos. O sea, no solo contrataron gente que murmurara, sino que pusieron testigos falsos para que dijesen que habían escuchado que él hablaba palabras blasfemas contra el lugar santo, que es el templo, y contra la ley representada por Moisés. Recuerden esto porque de esto se trata todo el resto del texto de hoy. Así pues,
dicen ellos que atestiguaron de esta manera y que ellos decían que habían escuchado de Esteban que Jesús resucitaría o que regresaría, que ya había resucitado, y que destruiría el templo y que cambiaría las costumbres que Moisés les había dado. Estas dos acusaciones, que eran falsas, estaban mezcladas entre verdad y mentira, pero eran falsas, hacían pues que cualquier judío bien parado, ¿no?, que amara a Dios y amara la ley, se apartara de Esteban, ¿no? Antes amaban a Esteban, ahora odian a Esteban. Eso fue lo que hicieron. La maldad se multiplicó porque en un inicio quisieron hacer lo mismo con los discípulos, pero no pudieron porque el pueblo estaba a favor de ellos. Ahora, ¿qué hicieron? Primero dividieron al pueblo de Esteban. Tremendos, o sea, son malucos, pero de verdad, ¿no? Y entonces ellos fijaron sus ojos en Esteban y lo vieron, y dice que al fijar sus ojos en él, todo el concilio, imagínate, 120 personas, 70 ancianos, con sus ojos puestos para atacarlo y destruirlo, despellejarlo, ¿no?, descuartizarlo con odio, dice que vieron su rostro como el rostro de un ángel. Increíble, ¿no? El rostro de un ángel en los ojos de Esteban. Y esto debido a que él estaba en la presencia santa de Dios. Esteban significa algo muy interesante. Esteban significa estéfanos o corona, ¿no? Las coronas que Dios tiene y las coronas que nosotros merecemos son dos coronas distintas, las cuales tenemos que aclarar desde ahora. Las coronas han sido siempre un símbolo de autoridad y de dinastía. Si tú ves, los reyes han tenido diferentes tipos de coronas que heredan a sus hijos, ¿no?, para que ellos asuman los cargos. Todas las coronas juntas de todo el mundo nunca se van a igualar a las coronas que Jesús nos ha prometido a nosotros, sus hijos. En Apocalipsis capítulo 19 encontramos que Jesucristo, él mismo, tiene muchas coronas, ¿no? Cuando habla en el versículo 12, sus ojos eran, dice, como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas, dice, diademas. Así que Jesús usa muchas coronas, la de justicia, la de gloria, la de vida, de poder, de paz. Pero entre todas estas hay una que sobrepasa, ¿no?, por demás las otras. Esta no fue hecha por un gran diseñador, un gran artista, sino por un inexperto carcelero en el momento que la hizo. Y no la hicieron para ponérsela a la que iba a rendirle pleitesía como un gran rey, sino más bien para ridiculizarlo. No era para alabarlo como un gran líder, sino era para humillarlo. Esa corona es la corona de espinas, ¿no? Y se la pusieron para la burla, para el desprecio. Esa corona, esa de espinas, fue la que se la pusieron antes de matarlo en la cruz. Lo interesante de esta corona, que es una corona hasta simple, es que esa corona me pertenecía a mí. Yo merecía esa corona, pero vemos que Jesús la llevó sin necesidad de que yo tenga que pagarle nada a él para que la lleve en mi lugar. ¿Ok? O pedírselo para que él lo hiciera. Él lo hizo, ¿sabes por qué? Él lo hizo porque me amaba. Amaba a Marco y dijo, Marco, yo voy a llevar esa corona en tu lugar. Yo merecía el dolor de las espinas en mi cabeza y sentir que chorreaba por mis mejillas la sangre, ¿no?, caliente. Pero fue Jesús quien se permitió llevar esa corona en mi lugar. Jesús pues tomó mi corona de espinas y me ofreció su corona de vida. Esta es la corona que Esteban llevó, la corona de vida. Así es como nosotros debemos esperar en fidelidad, debemos de perseverar pues en la fe, en el servicio de las buenas obras a Dios, y un día seremos triunfadores y seremos merecedores no de la corona real, porque esa la tiene Jesús, sino la corona de estéfanos, que es la corona que se le pone a un luchador, a un triunfador, a un vencedor, ¿no?, que después que fue llamado, hizo su trabajo. Por eso es que Pablo habla de triunfar, de llevar la meta, y así es como un día llegaremos a la meta y estaremos con el Señor y seremos coronados. Entra, buen siervo y fiel, ¿no?, dice Dios, al gozo de tu Señor. Dios quiera que cuando mueras y partas a su presencia sean las palabras que puedas escuchar de la voz del Señor. Dice la Escritura que vamos a recibir galardones, que no nos preocupemos, que no estemos afanados, sino que tengamos conciencia de que el Señor está con nosotros. En Gálatas capítulo 6, versículo 9, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, obviamente si no desmayamos. Así que no desmayemos, sigamos en la fe como Esteban y perseveremos para recibir la corona de vida, ¿no?, la corona que tenemos en Cristo Jesús.
¿Qué caracterizaba a Esteban? Vamos a ver que a Esteban lo caracterizaba su buen testimonio, que estaba lleno del Espíritu, lleno de sabiduría, lleno de gracia, lleno de poder, y que hacía grandes prodigios y grandes actividades para Dios. Y es así como llegamos un poco al estudio del día de hoy, en el capítulo 7, con el gran discurso de Esteban. En este capítulo nos habla de que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y en este capítulo 6 y 7 que hemos visto y estamos entrando, nos habla solamente de Esteban exponiéndose, ¿no? Exponiéndose. Recordemos, Esteban es la corona que ganamos por una actividad que hacemos por Dios, mientras que la otra es una corona de rey que las heredan los patriarcas, ¿no? Así que lo que encontramos nosotros, que es el Estéfanos, ¿ok?, es lo que tú mereces por obedecer a Dios y hacer su voluntad, ¿no? Ni siquiera te lo mereces, pero Dios quiere regalarte tu Estéfanos. Capítulo 6 y 7 nos habla entonces del ministerio y el martirio de Esteban, un creyente que fue lleno del Espíritu y que nos habla de su perseverancia, ¿no? Tal era la manera de ser de Esteban, o Estéfanos, al igual que la de los otros 6 que fueron elegidos con él. Él no era el único. Vamos a ver después testimonio de otros más, para servir como los administradores o diáconos dentro de la congregación. Ellos brillaban entre los 5.000 o 20.000 personas que pudieron haber ocupado ese cargo. ¡Qué privilegio servir a Dios! Nosotros como hijos de Dios no tendremos pues diademas, sino estéfanos, por soportar tribulaciones, por ser fiel a Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, habla de ver la corona que recibiremos. Yo te daré la corona de vida. Son palabras del Señor Jesucristo. Pablo escribe a los corintios, y compara la corona hecha de hojas que parece la corona incorruptible que espera el creyente que termina su carrera. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27. En el texto dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Los que luchan obviamente se abstienen a la verdad para recibir una corona incorruptible. Corruptible, ¿no? Una corona de hojitas que luego lo aplauden y ya se acabó. Pero nosotros recibiremos una corona que es incorruptible. Tú y yo recibiremos esa corona. En Timoteo, Pablo les dice en 2 de Timoteo 2:5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lo hace de manera legítima. Y también nos habla de justicia, la corona de vida y la de gloria. En 2 de Timoteo 4:8 dice: pero lo demás me está guardada la corona de justicia, y no solo a mí, sino a todos los que aman la venida del Señor. En Santiago 1:2 se dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cuando haya resistido, recibirá la corona de vida. En 1 de Pedro 5:4 dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores, nos dará la corona incorruptible de gloria. Esteban, que es Estéfanos, fue un creyente fiel, lleno del Espíritu, y podemos ver que fue un hombre consagrado, pues a nivel que cuando fue amenazado de muerte, él no desmayó, él no se defendió. Más bien lo que él hizo fue exponer la palabra. Me van a matar, sí, pero antes que me maten, escuchen el mensaje. A ver si se convierten. Y después me matan. Mira el corazón de este hombre. Ya no le tenía miedo a la muerte, sino esperaba partir con el Señor. Pero no estaba esperando el suicidio, ¿no? No estaba buscando que lo maten. Él simplemente no tenía miedo a la muerte y enfrentaba, ¿no?, la adversidad confiando en el Señor. Realmente Esteban es un hombre lleno de una vida ejemplar y de querer seguir, ¿no? Alguien que nosotros podemos realmente imitar. Así que hemos empezado esta serie del primer mártir en 3 partes. Una, la disputa de la gente contra Esteban cuando lo arrestan, capítulo anterior. Hoy día veremos el gran discurso de Esteban en los primeros 53 versículos del capítulo 7, y al final, la siguiente semana, la muerte de Esteban como un mártir, ¿no? Como un mártir. Es así como estamos nosotros ya entrando de lleno a este tema, pero yo quiero que tomes nota porque es importante. Vamos a rescatar 4 cosas, ¿ok?, del discurso de Esteban. Lo que vamos a rescatar es que la nación de Israel rechazó la fe de Abraham. 2. La nación de Israel rechazó a José, que representa a Jesús. La nación de Israel rechazó a Moisés en la palabra de Dios, y ellos pusieron sus ojos en el templo, ¿no?, en las cosas del templo.
Veamos una por una entonces. Ellos van a rechazar la fe de Abraham. Él va a hacer un discurso y en el discurso va a proponer a Abraham como alguien lleno de fe y cómo empieza el pueblo de Israel a través de la fe, lo cual ellos rechazan. Segundo, van a rechazar a José, porque José va a ser rechazado la primera vez y la segunda vez recién lo van a reconocer. Y es lo que pasó con Jesús. ¿Sí? Lo rechazan totalmente y lo llevan incluso a la muerte, lo venden como a José y le producen dolor como a Jesús. Jesús fue vendido por sus hermanos y finalmente cuando Jesús regrese por segunda vez, la nación de Israel reconocerá a Jesucristo. Tercero, ellos rechazaron a Moisés y Moisés lo rechazaron 2 veces, ¿no? Y la segunda vez fue un rechazo incluso de la palabra que Dios le había dado a él para que el pueblo recibiera. Ellos rechazaron así la palabra de Dios. Y por último, rechazan a Salomón, que se le conoce como el hombre más sabio de la tierra en su época, y obviamente quien construyó el primer templo, ¿no? Un templo legendario, espectacular. Y es que la nación de Israel, los que estaban frente a Esteban, estaban diciendo que el templo era lo más importante. Y él les va a decir al final, no es importante el templo, no es tan importante el templo como el dueño del templo. Y ustedes se han enfocado en cuidar las partes accesorias en lugar de concentrarse en Dios. Así que toma en nota estos 4 puntos. No rechaces la fe, no rechaces a Jesús, no rechaces la palabra y no pongas tus cosas en los accesorios. Esteban va a terminar su discurso con un versículo clave. Este versículo para mí es el más importante. Él les va a decir al final esto: ustedes endurecieron su corazón. ¿Sí? Son duros de cerviz o cabezaduras, incircuncisos, que es un insulto para ellos, de corazón y de oídos, es como si no fueran creyentes. Por afuera son creyentes judíos, pero por adentro son paganos. Y ustedes resisten a Dios, resisten al Espíritu Santo, así como sus padres, ustedes también. Así como fue con Abraham, con Moisés, con Salomón, con José, también ustedes hacen exactamente lo mismo ahora. Y el discurso sigue. Ustedes mataron a Jesús y ustedes no guardan la ley de Dios. Y eso le va a provocar un efecto terrible en su propia vida. Habiendo dicho esto, entramos ya de lleno a lo que sería la primera sección, ¿no? La primera sección, que es el discurso de Abraham, ¿no? Perdón, en su discurso toca a Abraham. Vamos a ir verso por verso y yo espero que me sigas con tu propia Biblia y también con la lectura, ¿verdad? En el verso 1 vemos cómo no deberían rechazar a Abraham y la fe que él les dio. Acá dice: el sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Este sumo sacerdote evidentemente es Caifás, el mismo que enjuició pues a Jesús y también a los discípulos hace pocos capítulos. En el verso 2 dice: y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, ¿no? Antes que morase en Harán. Ok. Antes de esto, el sumo sacerdote lo primero que le dice a Esteban es ¿verdad esto? ¿Qué cosa es verdad? Es verdad que tú dices que Jesús va a venir y va a destruir el templo y que va a cambiar la ley. Son las dos, acuérdate. Son las dos cosas por las cuales lo están acusando y es difamación, ¿no? Y es difamación. Bueno, Esteban afirma una verdad común para todos los que están oyendo. ¿Cuándo es que Dios habló a Abraham por primera vez para dejar su tierra y familia y de ir a la tierra prometida? ¿Dónde fue? Según este texto, obviamente fue en Ur de los Caldeos. Eso es en una región de Mesopotamia, a la cual encontramos como Irak ahora, ¿no? Es aquí en la actual Irak donde Dios habló por primera vez a Abraham y le dio la promesa de la tierra. Y el punto es el siguiente: no limitemos a Dios a un lugar, el templo, a una ciudad. Dios no puede ser confinado, no podemos poner a Dios en una cajita probeta para ver cómo es Dios y tenerlo limitado para nuestros milagritos y nuestros pedidos. Dios es el creador de todo. Ahora, Dios no llamó a Abraham de Jerusalén, lo ha llamado desde Ur de los Caldeos, uno de los lugares más paganos que había en esa época. ¡Wow! Tremendo. Versículo 3. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré.
Lo primero que encuentro acá es las afirmaciones que Dios le da a Abraham, o sea, los mandatos que le da. No son pedidos ni sugerencias, son órdenes. Sal, ven. Pero Dios no le da más explicaciones, Dios no le da más argumentos. Le dice, Abraham, yo te he llamado, así que sal, deja tu familia y ven, yo te voy a mostrar en tiempo futuro, ¿no? No te pongo una foto para que veas, una imagen, te voy a ver una visión de dónde te voy a llevar para que escojas. Yo simplemente quiero que tú vayas. Ahora, esto viene acompañado, obviamente, de una acción. Y esto es acá el punto crucial para mí, pues Abraham sale sin saber a dónde iba. Dice el versículo 4, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, que es la de Jerusalén, donde está hablando Esteban, en la cual ustedes habitan ahora como descendientes de Abraham, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hizo Abraham? Yo he puesto las mayúsculas, pues si tu Biblia no está con mayúsculas, evidentemente, todas las mayúsculas que pongas las he puesto yo en este texto para resaltar lo más importante. Yo estoy resaltando la fe de Abraham. Estoy resaltando la actividad, la actitud de Abraham al llamado de Dios. Él no se puso a juzgar a Dios ni a tratar de negociar con Dios. A ver si voy, no tengo tiempo, tú sabes que mis negocios, yo soy un hombre muy ocupado, mi papá ya está viejo. No, él simplemente salió. Su papá se fue con él, llegaron a Harán, el papá murió, él dejó la ciudad que se llama como su hermano y se fue, ¿no? Creyó y obedeció. A eso le llamo yo fe pura. Dios te llama a hacer algo y ¿qué haces tú? Pues yo creo y me voy. Hago la voluntad de Dios. ¿Qué haces tú cuando Dios te llama a hacer algo? ¿Le pones muchos peros y muchos pretextos? ¿O estás, ¿no?, disponible a la voluntad de Dios? Ahora, esto sucede aun cuando él mismo no vería las bendiciones que Dios le había prometido. En el verso 5 dice, y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie. Bueno, solamente donde enterraba a su familia, ¿no? Pero le prometió que se la daría en posesión. Imagínate la fe de este hombre, ¿no? Ve para darte una tierra que nunca vas a ver. Y le dice, te la voy a dar a tu descendencia, como dice acá en el verso 5, y a su descendencia después de él, cuando él no tenía hijos. Tendrás muchos hijos, Abraham. Pero su mujer era estéril y él era anciano. Tenía como 70, 80 años, pasaron de 20 a 30 años para que se cumpliera la promesa de un hijo. Abraham es un tipo extraordinario, en serio. ¡Wow! ¿Cuántos Dios anhela tener a Abrahams, ¿no? Con este corazón de obediencia, de credulidad a la palabra de Dios, ¿no? No los dichos de los hombres, ¿no? No los mandamientos de hombres que te piden que hagas cosas, sino la voluntad de Dios. Además, las promesas que vendrían por su obediencia no se veían realmente muy prometedoras para alguien que anhela las bendiciones de Dios. Veamos la lámina siguiente en el versículo 6. Y le dijo Dios así, mira que no le promete nada bueno, ¿eh? O sea, mira lo que le dice, que de su descendencia sería extranjera en la tierra. Tus hijos no tendrían tierra, van a padecer, es como todo el tiempo alquiler. Y que los reducirían a servidumbre. Además, Abraham, tienes que saber que tus hijos van a ser esclavos. Tercero, y además tienes que saber que tus hijos no les va a ir bien, los van a maltratar. Y esto será por 400 años. Y Dios le dijo incluso que serían esclavos por 400 años. ¿Y dónde ocurrió esto? En Egipto. Y cuando los israelitas fueron a Egipto, ¿qué ocurrió? Se multiplicaron y crecieron y fueron de 75 personas a 2 millones de personas. Dios los engrandeció, los multiplicó. ¿Dónde? En Egipto, no en Jerusalén, ¿eh? El punto de Esteban es claro, el lugar no es importante. Lo que es importante es Dios, y Dios hace importante el lugar donde tú estás. Y Esteban está atacando la religiosidad, removiendo las creencias falsas, que el lugar es importante espiritualmente. No es el templo, es la persona en este caso de nuestro Señor Jesucristo. El verso 7 dice, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Y después de esto ya viene el alivio de la promesa, ¿no? De estos saldrán y me servirán en este lugar. Bueno, ahí sí me van a servir, gloria a Dios. Pero, ok, ¿tú qué responderías a un llamado así, no? Vas a padecer, no vas a ver bendiciones tú, lo van a ver tus hijos, pero aún así les va a costar, van a ser esclavos y van a padecer. Señor, yo quiero la bendición en vida, yo quiero ver la bendición delante de mis ojos, decimos la mayoría de nosotros, ¿no? El verso 8 continúa diciendo, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. Y Isaac también con su propio hijo que era Jacob, y Jacob tuvo hijos.
que son los 12 patriarcas, y una hija, ¿no? Que era llamada Dina. Así que en realidad tenía 13 hijos, pero obviamente en la genealogía hebrea se consideran solo hombres, así que se habla de los 12 patriarcas. Muy bien, esto sella con un pacto donde Dios le promete muchas bendiciones a las siguientes generaciones. ¿Y qué tenía que hacer Abraham? Obedecer. Circuncídate y con eso nos ponemos de acuerdo y vamos a saber quiénes son tus hijos. Mira acá, entonces encontramos que debemos rescatar de este discurso de Esteban. Ustedes ven la fe de Abraham, ustedes están faltando a la fe de Abraham de donde nacimos nosotros. Y la exhortación sería, no rechaces la fe de Abraham. Ahora continúa hablando de José. Y esto es del versículo 9 al versículo 16. Si no rechazas la fe de Abraham, vamos a notar que ellos rechazaron, los padres rechazaron a José, que es un precursor, una imagen de Jesús, lo cual ellos están haciendo, rechazando a Jesús. Veamos el verso 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para ir a Egipto, pero Dios estaba con José. Otra vez, ¿dónde es que Dios prosperó a José? No fue en Jerusalén, fue en Egipto, en la tierra prometida, ¿no? No en la tierra prometida, perdón, sino que en una tierra enemiga. Y nos cuenta cómo estos 12 patriarcas hijos de Jacob, que 11 de ellos envidiaron, ¿no? Por envidia, dice acá, a José. Y por eso lo traicionaron y lo vendieron por 12 monedas de plata. Y lo dejaron como muerto. ¿Recuerdas? Lo echaron en una fosa, ¿no? En un hueco, ¿no? En un silo. Y lo que Esteban está enseñando es que José es un tipo, una ilustración en el Antiguo Testamento de lo que es el Señor Jesucristo. José fue traicionado por la envidia de sus hermanos. Y en el Nuevo Testamento, Pilatos comenta en Mateo capítulo 27, versos 17 y 18. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién quieres que los suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía Pilatos que por envidia, ahí está la palabra, ¿no? Envidia le habían entregado. Es genial el paralelo. José fue vendido por 20 piezas de plata, Jesús por 30 piezas de plata. Los dos en sus épocas era el valor de un esclavo. José fue castigado en la cárcel por un pecado que no cometió, por la culpa de la esposa de Potifar. Y Jesús fue castigado por un pecado que él no cometió. José fue arrojado a la prisión, dice que Jesús descendió al lugar de los muertos, al lugar de la prisión para proclamar su victoria. José fue milagrosamente librado de su prisión. Jesús también volvió de la muerte. Los paralelos son increíbles. El nombre que le dieron a José, ¿sabes cuál era? En Egipto, Safnat Panea. ¿Y sabes qué significa Safnat Panea? Salvador del mundo. ¿Lo puedes creer? El punto de Esteban es clarísimo. Él está diciendo, ustedes no entendieron que José era el Salvador del mundo, enviado por Dios para salvar a Israel. Durante ese tiempo de hambre, sus antepasados no reconocieron su Salvador como ustedes no reconocen su propio Salvador del mundo, llamado Jesucristo, del cual José es un retrato. Y es interesante que no fue sino hasta que los hermanos de José lo rechazaron que vino el hambre. Y lo que Esteban está aludiendo es que no es hasta que ustedes rechazan a Jesucristo que viene el hambre espiritual sobre la nación de Israel. Hambre espiritual, sequedad espiritual. Este es el último testimonio que Dios le dará a la nación de Israel. Primero fue con Juan el Bautista, después con Jesús, con los apóstoles y ahora con Esteban. A partir de aquí se cierra el telón con Israel y el foco de interés de Dios se va a las naciones, totalmente a ellas. En el verso 10 dice sobre José, que le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces, dice el verso 11, hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación. Mira, hambre y tribulación. Y nuestros padres no hallaron alimento. Verso 12, cuando oyó Jacob que había, trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Subráyalo, son 2 veces, la primera vez. Verso 13, y en la segunda vez, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José.
Dice pues que no fue hasta la segunda venida de los hijos de Israel a la tierra que ellos reconocieron a su hermano José, a quienes ellos habían traicionado. Sorpresa, sorpresa, ¿no? La primera vez no lo reconocieron, la segunda vez él dijo, yo soy sus hermanos. Y dijo, tú estabas muerto. No estaba muerto, Dios me había cuidado. Y así debemos encontrar acá que proféticamente nos dice a nosotros que no será hasta la segunda venida de Jesús que los judíos como nación, como pueblo de Dios, reconocerán recién a su hermano, a su Mesías, al cual han traicionado y han crucificado. Y no será hasta la segunda venida que ellos entregarán sus corazones a Dios y todo Israel será salvo. Eso lo puedes chequear en Romanos capítulo 11, verso 25, ¿no? No quiero que ignoren, dice Dios, de este tiempo, ¿no? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará a Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En la segunda venida de Cristo, la nación de Israel reconocerá al Mesías. Verso 14 al 16. Y enviando José, hizo venir a su padre, ¿no?, que se llamaba Jacob, y a toda su parentela o su familia, en número de 75. Toma nota porque después se convierten en millones, ¿no? Este es un dato interesante siempre, para los crucigramas, ¿no? Y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. O sea, las familias se quedaron a vivir en Egipto. Verso 16. Los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Obviamente, Abraham había comprado este lugar para enterrar a su esposa y se convirtió en el sepulcro familiar. Entonces, cuando murió Jacob y la familia, los llevaron allí también. Hasta acá, ¿qué debemos rescatar del discurso de Esteban? 1. No debemos rechazar la fe como ellos rechazaron a Abraham y su fe. No debemos rechazar a Jesús como ellos rechazaron a José. Más adelante, en el verso 20, veremos que está dejando de hablar de los patriarcas para enfocarse ahora en Moisés, que es el siguiente personaje importante en nuestra lectura del día de hoy. Ok, no rechaces la palabra de Dios, como ellos rechazaron a Moisés y el mensaje que él les traía de parte de Dios, ¿no? En el verso 17 al 19, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Recuerda que están en Egipto. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Nuevo rey. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a muerte a sus niños para que no se multiplicasen o propagasen. Esteban habló primero de Abraham, que Dios no está confinado a un lugar o espacio o templo y que él era un hombre de fe. Ahora habla de Moisés, por medio del cual vinieron los procedimientos religiosos y la palabra, la ley de Dios. El verso 20 al 22 continúa. En aquel mismo tiempo nació Moisés, en el tiempo de que Israel se convirtió en esclavo, ¿no? En esclavo, se estaba cumpliendo la profecía. Entonces nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios. Y fue criado 3 meses con sus papis en casa de papá, pero siendo expuesto a la muerte porque estaban matando a los niños, la hija de Faraón entonces lo prohijó, lo recogió, lo crió como hijo suyo. Verso 22. Y fue enseñado Moisés como un príncipe de Egipto, como un presunto hombre que podría llegar al reinado, ¿no? Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, no de Dios, y era poderoso en sus palabras y también en sus obras. Así que Moisés fue criado en el palacio de Faraón, un hombre muy poderoso, de influencia, ¿no? Y algunos historiadores comentan y dicen que Moisés era el que iba a heredar el trono. Era el próximo faraón de Egipto. Bueno, eso dicen los comentaristas. Interesante, porque era príncipe de Egipto, ¿no? Pero Moisés, en lugar de tomar esta posición, decidió ir a servir a sus hermanos, los judíos, como dice a continuación en el verso 23 en adelante, cuando hubo cumplido la edad de 40 años. Y todos los que estudiamos la Biblia sabemos que la vida de Moisés está dividida en 3 secciones de 40 años, ¿no? Estos primeros 40 años que están acabando es en el palacio de Faraón, ¿no? Leo nuevamente verso 23. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel.
Y al ver a uno que era maltratado, entonces lo defendió. E hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. En el Génesis dice lo que sucedió, finalmente lo mató, ¿no? Verso 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano, ¿no? Les daría libertad por mano. O sea, que él sería su libertador. Un gran error de Moisés. Verso 26. Al día siguiente de esta acción, se presentó a unos de ellos que reñían. Entonces él se ponía en medio y los ponía en paz, diciéndoles: varones, ustedes son hermanitos, son hermanos son. ¿Por qué se maltratan el uno al otro? Verso 27, mira la respuesta. El que maltrataba a su prójimo, que era el belicoso, le rechazó diciendo, ahí está la palabra clave, le rechazó. Están rechazando a Moisés. ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Otra vez, las letras que he puesto acá en mayúsculas las he puesto solo para remarcar para mí la importancia. Rechazan 2 veces a Moisés. En este primer rechazo, rechazan porque no lo reconocían como su libertador. Y él al final pregunta, ¿no? Versículo 28, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Moisés sabía que él había sido llamado a ser el que traía libertad al pueblo y reconciliación al pueblo. Libertad y reconciliación, los mismos 2 ministerios de nuestro Señor Jesucristo. Pero Moisés fue rechazado por su pueblo cuando ellos dijeron, ¿quién te ha puesto como gobernante y juez sobre nosotros? Interesante, ¿no? Él descendió entonces del trono de Egipto para ayudarles, pero ellos le rechazaron. Así como a nuestro Señor Jesús, quien descendió de su trono celestial para servirnos a nosotros. Y el pueblo le dijo, ¿no?, a Jesús en Juan 19:15, fuera, fuera, ¿recuerdas? Crucifícale, crucifícale, Pilato, ¿no? Les dijo, ¿a vuestro rey ha de crucificar? Y ellos respondieron, ¿no?, los príncipes, sobre todo los príncipes sacerdotes, no tenemos más rey que César. ¡Wow! Traición absoluta. El pueblo rechazó a Jesús, así como el pueblo rechazó a Moisés, quien huyó. Se fue a Madián, donde tomó una esposa gentil. Ella se llamaba Séfora. Cuando tomó a su esposa gentil es interesante porque es el mismo paralelo como Jesús, ¿no? Nuestro Señor Jesús fue rechazado por su esposa Israel y fue y tomó una esposa gentil que es la iglesia. Pero aún cuando Moisés regresó por segunda vez después de 40 años, se fue al desierto, se casó, tuvo hijos, 40 años después fue nuevamente rechazado por los de Israel. ¿Lo puedes creer? Verso 29. Al oír estas palabras, entonces Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró hijos. Pasados 40 años, ya van 80, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Versículo 32. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Otra vez, en ese tiempo Jerusalén no era la tierra santa, ese lugar donde estaba era tierra santa. ¿Te das cuenta del lugar, no? Interesante, lo va mandando Esteban. Sumamente interesante este sermón de Esteban. Verso 34, ciertamente, dice, he visto la aflicción de mi pueblo. Dios le dice a Moisés, ¿no?, que ha visto la aflicción de la nación de Israel como esclavos en Egipto, de mi pueblo que está en Egipto. He oído su gemido, he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Yo te sugiero que subrayes estas frases en tu Biblia. He visto, he oído, he descendido, he enviado. ¿Estás pasando por tiempos difíciles de tribulación, de opresión, de dificultad? Debes recordar que Israel había estado bajo opresión 400 años. Lima, la ciudad de los reyes, fundada en 1535 por Francisco Pizarro, si no mal recuerdo, ¿no? Tiene más o menos, si sacamos la cuenta de 1535, estamos 2022, estamos hablando de 487 años más o menos de independencia, ¿no? Si se puede llamar independencia. Solo un poco más de tiempo de lo que ellos tuvieron como esclavos, es 400 años. Y el Señor le dice, estamos hablando de Perú, y el Señor le dice, he visto, he oído, he descendido, yo no me he olvidado, yo no te he abandonado, yo estoy aquí, yo te estoy mirando, te estoy oyendo y te quiero librar, pero
¿Por qué es que Dios esperó 400 años? ¿Por qué no esperó 40 nada más? La Biblia, la verdad es que no nos dice por qué fue. Solo lo que nos dice es que era para cumplir el tiempo de los cananeos, de una manera alterna, ¿no? Los que habitaban en la tierra prometida en ese tiempo eran los heteos, los amorreos, ¿recuerdas? En Génesis 15, 16, cuando Dios le habla del pacto, ¿no?, a Abraham, dice, y en la cuarta generación volverán acá. Eso estaba profetizado. Ustedes van a ir, se van a apartar de Jerusalén y regresarán en la cuarta generación, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Es decir, Dios le da a ellos 400 años para que tuvieran oportunidad. Es decir, a los cananitas les da 400 años para que se arrepientan, para que dejen sus malos caminos, para que dejen su maldad, egoísmo, ¿no?, su idolatría, su fornicación, para que se entreguen al Señor de corazón. Pero por 400 años no lo hicieron. Y por eso es que cuando Israel entra a la tierra prometida, Dios es tan severo cuando les dice en Deuteronomio, ¿no?, entrarás y las destruirás del todo, no harás pacto, no, alianza con ella, ni tendrás con ellos misericordia. Ya les dio 400 años, ya no es tiempo de arrepentirse. Ten cuidado, porque hay tiempo en que Dios cierra la gracia. O sea, estamos en plena gracia, amén. Pero no exageres, porque Dios tiene un tiempo en que cierra el caño, ¿no? Las vas a destruir completamente, le dijo en Deuteronomio, cuando le habla de las leyes de las guerras de Israel, Deuteronomio 20, 17. Él te lo ha mandado, Jehová tu Dios. Así que el Señor les dice a Israel, destrúyanlos por completo porque les he dado tiempo, les di la oportunidad y ellos no quisieron ablandar sus corazones. Ve y júzgalos con tu espada, Israel. Pero los israelitas que estaban en Egipto por 400 años no lo sabían, no tenían la menor idea. Ellos no sabían qué Dios estaba haciendo, ellos no sabían el por qué estaban esperando 400 años. Lo mejor que puedes hacer en ese tiempo en que las cosas están difíciles es esperar en Dios, no en los hombres. Cuando no entiendes lo que sucede y preguntas, Señor, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta dónde voy a llegar con esto? Debes recordar que el Señor tiene un plan mucho más grande y que detrás de eso Él sí nos está cuidando. Ten presente estas 4 frases que Él dijo. Yo te he visto, yo he oído tu oración, yo desciendo a ayudarte y yo envío ayuda y socorro para ti. Amén. En el verso 35 continúa diciendo, ¿no? Estamos yendo un poco a paso de galope porque obviamente este es un discurso largo, hasta el versículo 53. A este Moisés a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador. Al que rechazaron lo pone como gobernante, ¿no?, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, las 10 plagas, ¿verdad?, y en el Mar Rojo, en el desierto, por 40 años. ¡Wow! Con mano poderosa. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos, como a mí. A él ustedes escucharán. Verso clave, subráyalo, tenlo en cuenta, porque Moisés es un prototipo de Jesús. Él dice acá, Dios me ha dicho que en el futuro, Jesús, enviará un profeta como yo, dice Moisés. ¿Quién es ese profeta como yo? Jesús, pues. A él tienen que escuchar, pero a él rechazaron los judíos, que Esteban se los está diciendo. Oh, qué sermón para los judíos, ¿eh? Nosotros que somos gentiles y que tratamos de entender un poco la historia, nos dificulta un poco, ¿no?, el ritmo, pero los discípulos, los sacerdotes, todos entendieron claramente esto. Verso 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y cuando nuestros padres, ¿no?, y que recibió palabra de vida que darnos. Moisés subía y bajaba al monte y Dios le daba palabras de vida, entre ellas la ley. Verso 39, a la cual nuestros padres, ¿qué hicieron? Por favor, léelo en tu Biblia, subráyalo, porque esto es lo que ellos hicieron. Rechazaron a los 40 años y ahora, a los 80 años, haciendo la obra de Dios con señales, prodigios y obras portentosas, la mano de Dios con él, vuelven a rechazarlo. Nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon. ¿Qué desecharon? La palabra que Dios le había dado a él, las palabras de vida que Dios le había dado a Moisés. Lo rechazaron en sus corazones y se volvieron a Egipto. Esteban está dándole la vuelta al cuchillo que ha puesto finalmente en el cuello de estos religiosos. Y le dijo, no solo han rechazado a José, su salvador, sino también a Moisés. La primera vez que vino
a librarlo lo rechazaron. Y la segunda vez cuando vino descendiendo del monte, también lo rechazaron. Verso 40. Y cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que hayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en la obra de sus manos se regocijaron. Lo rechazaron. Y cuando Moisés subió a buscar a Dios, ellos estaban haciendo idolatría, fornicación, matando a sus hijos. Ustedes han rechazado siempre a los libertadores que Dios les ha enviado, y en sus corazones siempre han sido rebeldes e idólatras. Es lo que les está diciendo Esteban a este grupo de sacerdotes y líderes espirituales. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervios! Dios, verso 42, se apartó y los entregó. Dice acá, a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Verso 43, mira lo que hicieron en realidad. Antes bien, llevaron el tabernáculo de Moloc. ¿Qué? Y también la estrella de vuestro dios Renfán. Increíble. A Moloc y a Renfán. Dice, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. ¿Qué hizo Dios? Dios se apartó de ellos. Y hoy día, con este sermón, en la época de Esteban, Dios se estaba apartando nuevamente de Israel. Con esto cierra el telón de su relación de comunión con ellos para tener una relación ahora con todo aquel que cree en su Hijo Jesucristo. Los dejó. Como antes que caiga Jerusalén en manos de los babilonios, Ezequiel comentaba que nos presenta al Espíritu Santo saliendo del lugar santísimo al lugar santo, y de allí pasó a los atrios, y de allí pasó fuera del templo, y de allí a la puerta de Jerusalén, y finalmente el Espíritu Santo se apartó. Es cuando Dios se aparta de Babilonia. Y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, que son demonios. Ellos hicieron idolatría, como está escrito en el libro del profeta, y está citando a Amós capítulo 25. ¿Y acaso me ofrecisteis víctimas? ¿No? Sino que más bien sacrificaron por 40 años a Moloc. Una estatua era de hierro de más o menos 1 metro de alto, con los brazos extendidos y las puntas de dedos hacia adelante y hacia arriba, y era una estatuilla de hierro que se colocaba al fuego con brasa ardiente para que se encendiera, y donde ponían a sus hijos vivos para ser quemados a este dios Moloc, que es la comparación ahora de lo que serían los sacrificios que hacen las mujeres cuando no quieren tener a un hijo. ¿Qué hacen? ¿No? Lo botan. Es exactamente el mismo cuadro. Le echan líquidos, cosas, los parten en pedazos dentro del vientre de su madre y los sacan. Este demonio Moloc es básicamente lo mismo que están haciendo ahora con este tipo de actividades. Y la estrella de vuestro dios Renfén es el buey que llevaban en sus hombros, figura que hicieron para adorarlas. Luego dice, os transportaré pues más allá de Babilonia. Esteban les está diciendo a estos ancianos que eran iguales que sus padres en el desierto, que no adoraban a Dios, sino que adoraban a Moloc, y que no solo rechazaron a Moisés, sino que también a Jesús. Y ahora lo estaban rechazando a él, quienes estaba predicando. En sus caras les está diciendo, sus antepasados que eran idólatras, llegaron al colmo de la idolatría. Y Dios simplemente los abandonó, los entregó a Babilonia para que se fuesen y vieran el centro del paganismo y de la idolatría por 70 años. Y conozcan la idolatría en su máximo potencial. Dice que después de que los judíos salieron de Babilonia y regresaron a Jerusalén, nunca más promovieron la idolatría a ese nivel. ¿Qué tal idolatría y bestialismos y cosas horribles habrán visto en Babilonia? Y esto es lo que está diciendo Esteban en su cara a este grupo de líderes religiosos. Ustedes me acusan a mí y ustedes son como sus padres. Ustedes entregaron a José y a Moisés sin hacerles caso. Entregaron a Jesús sin hacerle caso. Ustedes ahora me están entregando a mí. Ustedes se creen los buenos, pero son los malos. Ustedes se creen los que siguen a Dios, pero son ustedes los que han dado la espalda a Dios. ¡Wow! Entramos al último personaje. ¿Qué debemos rescatar del discurso de Esteban? No rechaces la fe como ellos rechazaron a Abraham. No rechaces a Jesús como rechazaron a José. No rechaces la palabra de Dios como ellos rechazaron a Moisés.
Ahora continuaremos hablando del siguiente personaje que cita Esteban, que es Salomón. Cuando cita a Salomón es que no deberíamos poner nuestros ojos en las cosas accesorias. En este caso es el templo, que es un accesorio grande, ¿no? Verso 44 al verso 45. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, o sea, la tierra de Canaán, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres, porque ya habían pasado los 400 años, hasta los días de David. Dios le dijo a Moisés: yo tengo un trono en el cielo, ¿no? Y yo quiero que hagas una réplica en la tierra para que cuando te muevas, ustedes vayan y me adoren allí. Es interesante porque es un lugar de adoración móvil, que es exactamente siempre lo que Dios ha querido. Donde tú vayas, adora a Dios. Dios nunca pidió un templo físico, siempre pidió que lo adoremos donde estemos, ¿no? Y este tabernáculo quedó en Israel y llegó hasta David, que es un personaje sobresaliente. Aunque David es un personaje extraordinario, el personaje destacado es Salomón. Verso 46 y 47. Este halló gracia delante de Dios, o sea, David, y pidió él proveer tabernáculo para Dios de Jacob. Mas Salomón edificó casa. Ustedes me acusan que he hablado mal de este templo, pero ustedes tienen que recordar que Dios le pidió a David que le construyera tabernáculo, ¿no? Por medio de Moisés. Una carpa que tenga la capacidad de ser llevada de un lugar a otro. Moisés lo hizo y llegó a las manos de David, quien quiso hacerlo más hermoso, más esplendoroso, más lujoso, y que fuese un templo construido sobre cimientos, ¿no? Dios no le dejó a David: tus manos están llenas de sangre, David, tú no puedes construir. Si lo quieres hacer, que lo haga tu hijo. ¿Quién? Salomón. ¿Salomón le hizo tabernáculo? Sí. ¿Qué le hizo? Le hizo casa, dice. En realidad está hablando del templo, el primer templo de Israel, que era una joya en el desierto. Dios nunca quiso casa, Dios nunca quiso edificio, Dios quiso tabernáculo, fue lo que él pidió. Lo otro fue por extensión, ¿no? Y Salomón le quiso hacer casa y le hizo casa, y los judíos terminaron preocupándose por el mantenimiento del templo, por el templo mismo, en lugar de preocuparse por el Dios del templo. Y en el tiempo de Esteban, ¿en qué templo adoraban? ¿Te has preguntado? Pues el templo en que adoraba, ¿era el de Salomón? La respuesta es no. Fue el que construyó Herodes, un pagano. Y ellos le rendían culto al edificio, al templo, lo decían: mira, este edificio es precioso, ¿no? Las piedras construidas sobre ahí, una sobre otra. Y para ellos Dios estaba confinado y metido en ese templo. Como que no sales de acá, este es tu templo, esta es tu casa, Dios. Si bien el Altísimo, dice Esteban, no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta y cita en el versículo 49, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Esteban les está diciendo: ustedes que valorizan tanto el templo, tienen que recordar que Dios nunca les pidió que les hiciese un templo. Fue David el que proveyó esto. Y recuerden el contexto de Esteban. Él está siendo acusado porque supuestamente dice que Jesús va a regresar a destruir el templo, ¿no? Que es una difamación. Esos hombres estaban preocupados por el templo. Ni siquiera que Jesucristo estaba resucitado. Estaban preocupados por el templo. Increíble. Pero Esteban empieza a citar al profeta que Dios nunca les pidió un templo. Nunca, nunca, nunca. Tú vas a vivir aquí. Tú te vas a quedar en este lugar. Este va a ser tu entorno. Fuera de eso, yo hago lo que quiero y cuando te adoro a ti soy santo, ¿no? Además añade que ellos hicieron templos a dioses falsos. En este momento la sangre de ellos está hirviendo, ¿no? Y estaba queriendo matar a Esteban. Mientras que Esteban repasaba la historia de Israel como nación, y teniendo el ámbito de rechazar constantemente a sus salvadores, Esteban va a llegar a su conclusión final, que es ya el acápite, que es el final que va a provocar su propia muerte, ¿no? Hasta ahora debemos recordar el discurso de Esteban. Ellos rechazaron a Abraham, rechazaron a José, rechazaron a Moisés, rechazaron las acciones de Salomón. Ahora Esteban acusa la dureza espiritual de sus corazones, versículo 51 al versículo 53.
Ellos lo acusaron. Has hablado contra Moisés y contra el templo. Y ahora él les responde lo siguiente en los versículos 51 en adelante. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también ustedes. Duros de cerviz es necios, caraduras, cabezaduras. Incircuncisos es ustedes tienen el pacto con Dios, pero lo han dejado en accesorio, en un pacto externo. El corazón lo tienen como un gentil, como un pagano. Sus oídos ya no escuchan a Dios. Eso es lo que les está diciendo. La otra palabra fuerte que también las he puesto en mayúscula para que la subrayes en tu Biblia es: ustedes resisten. Con todas las pruebas abrumadoras que Dios había dado a través de Jesucristo, de los apóstoles, de los milagros y de las conversiones y las resurrecciones y las predicaciones y el cruce de la palabra y la confirmación de cada cosa que hacían estaba profetizado, ellos tenían evidencia suficiente para creer. El no querer creer porque estaban duros de corazón era resistirse al Espíritu Santo. Resistirse a Dios. El asunto más importante no es el templo, no se trata de rechazar el templo, no. El peor problema es que ustedes están rechazando a Dios, rechazando al Espíritu Santo. Están tan preocupados por sus estructuras y procedimientos que han perdido el punto principal, que es el dueño del templo, y es Jesucristo. Ustedes que citan a los profetas, Zacarías, Isaías, Jeremías, etc., versículo 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Y qué más hicieron? No solo los persiguieron, los mataron, ¿no? A los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora han sido entregados, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, hablando de Jesucristo. Ustedes que recibieron la ley, no por disposición de ángeles, y no la guardaron. ¡Wow! Esteban dice que ellos han matado a todos los profetas, a todos los que han venido proclamando al Mesías. A Moisés no querían apedrearle, a Isaías lo cortaron por la mitad, a Jeremías lo apedrearon hasta matarlos, ¿no? Y ustedes han hecho lo mismo con el Mesías, lo han matado. Ustedes me acusan de haber rechazado a Moisés, pero ustedes mataron a los profetas, incluso al mismo Mesías. Ustedes me acusan a mí de rechazar la ley, ni siquiera pueden cumplir ni obedecer ustedes mismos la propia ley. Este sí que es un sermón y un discurso poderoso. Yo quisiera que me digas, ¿qué es lo que has aprendido el día de hoy en este discurso poderoso de Esteban? ¿Qué 4 cosas puedes rescatar? Primero, no rechaces la fe en Dios. Aférrate a la fe en Jesucristo. No rechaces como ellos rechazaron a Abraham y su fe. 2, no rechaces a Jesús. Ama a Jesús, sigue a Jesús, vive por Jesús, como ellos rechazaron a José. No rechaces la palabra de Dios. Ámala, búscala, medítala, léela. Ponla en tu corazón, recítala, compártela, predícala. No te apartes de la palabra ni de día ni de noche, como ellos rechazaron a Moisés y lo que Dios les dijo para ellos. Y finalmente, no pongas tus ojos en los accesorios religiosos. Pon tu fe en el Dios que te manda a hacer las cosas. No pongas tu fe en los ministerios, en los líderes, en la construcción, en el edificio, en las cosas portentosas que aparentemente muestran que todo va bien, ¿no? Sino más bien pon tus ojos en Jesucristo y obediencia, y vas a ver cómo Dios promueve ministerios, levanta templos, levanta personas para que hagan la voluntad de Dios. ¿Estás dispuesto entonces a exponer tu vida y tu fe en Dios y hacerlo para el Señor? Porque de repente si lo haces, serás el siguiente mártir, porque los tiempos en los que estamos viviendo no van a ser mejores. Son tiempos realmente difíciles. Voy a orar por ti, con lo cual terminaremos. Señor, yo te ruego por mis hermanos y hermanas para que tú bendigas su fe, su confianza en Jesús, su amor por la palabra y, Señor, su corazón para obedecerte y servirte y no estar depositando, no rechazar nuestra fe, no rechazar a Jesús, no rechazar tu palabra, ni tampoco poner nuestros ojos en las actividades, ni las cosas, ni accesorios religiosos de este mundo. Te entregamos nuestras vidas y corazones a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.